Buenos días, estamos en otra de las entrevistas que estamos haciendo para la comunidad, en donde la intención un poquito es platicar acerca de temas de sostenibilidad, qué es lo que está pasando en México, qué está pasando en otros países. Y en esta ocasión tenemos una gran invitada, es Fabiola García. Buenos días, Fabiola, gracias por acompañarnos. Fabiola es cofundadora y CEO de Talata Energy Consulting. Es una firma de consultoría en temas de sostenibilidad y energía. Fabiola cuenta con una maestría en Economía y Finanzas por la Universidad de Warwick. Tiene un diplomado también en Liderazgo Estratégico por la Universidad de Oxford y cuenta con 14 años de experiencia en temas de finanzas, manejo de riesgos, energía, sostenibilidad y tiene experiencia laboral en más de 14 países. Muchas gracias, Fabiola, por acompañarnos. Encantadísima, un gusto estar con ustedes y muchas gracias por la invitación, Juan Pablo. Muchas gracias. Pues bueno, la intención de esta charla, más que una entrevista, hacerla un poquito más dinámica. La idea es un poquito platicar un poco de la experiencia que tienen ustedes en su firma, un poco lo que están haciendo, pero me gustaría también empezar con algunos temas un poquito más sencillos para la gente que nos está escuchando. Y el primero de ellos es preguntarte, ¿qué es ESG? Ahorita cada vez más escuchamos pues este término, ¿no? A veces lo ponen como ASG, a veces como ESG, pero al final es un tema que está tomando mucha relevancia y no todas las personas saben de qué se trata. No sé si nos pudieras explicar un poquito qué es. Sí, claro que sí, con todo gusto. ASG son las siglas en español, Ambiental, Social y de Gobernanza. ESG es los términos en inglés. Entonces, con el primero, el criterio ambiental o environmental se refiere a cómo la empresa impacta el medio ambiente, es decir, incluye factores o temas como contaminación, como temas de gestión del agua, como uso de los suelos, todo lo que tenga un impacto directo en el medio ambiente, cambio climático, por ejemplo, que se ha producido por la empresa, eso se considera como criterio ambiental. El criterio social se refiere al impacto que puede tener una empresa en la sociedad o en la comunidad. Entonces aquí estamos hablando de temas como derechos humanos, como derechos laborales, como responsabilidad social corporativa, como temas de equidad, entre otros. Okay. Y cuando nos referimos al criterio de gobernanza, aquí hablamos de todo el funcionamiento y la estructura de una empresa. Es decir, aquí vamos a incluir temas como rendición de cuentas, como transparencia, como equidad, igualdad de derechos, que es básicamente todo el core o todo el cimiento de una empresa. Ok, o sea, no podríamos decir que una empresa que cumple, por ejemplo, con temas de, pues digamos, ambientales y con temas de gobernanza, ya está teniendo un manejo eficiente o está cumpliendo con los criterios ESG, porque les faltaría uno de los pilares, ¿correcto? O sea, es necesario que una empresa, a la hora de tener una estrategia de sostenibilidad o ESG, pues realmente se enfoquen en estos tres rubros, ¿no? Es correcto. Y bueno, ya dependiendo del nivel de madurez de una empresa, el cumplimiento con cada uno de estos tres criterios pues se va volviendo más avanzado o digamos de alguna forma más sofisticado. Pero lo primero que tenemos que empezar, que ahorita si quieres platicamos un poquito más a detalle de eso, es básicamente definir a dónde se quiere llegar, que esto es lo que se conoce o se fundamenta en un análisis de materialidad donde estás identificando cuáles son los temas prioritarios en cada uno de estos criterios y hacia dónde quieres llegar en cada uno de estos criterios, es decir, cuáles van a ser las métricas sobre las cuales vas a desarrollar una estrategia de sostenibilidad ya propiamente. De acuerdo, entonces cualquier empresa que quiera pues ya tomarse en serio este tema, hacer a lo mejor a mediano o largo plazo una estrategia, tiene que partir con este análisis de materialidad. Digamos correcto. Que esa es la base para cualquier estrategia de ESG. Es correcto. De acuerdo. Ahora, el siguiente tema o un poquito lo que quería platicar contigo es más a detalle qué es la consultoría. Y no la consultoría, digo, hay muchos tipos, ¿no? De negocio, de estrategia, pero en esta parte de energía y de ESG, ¿qué es lo que abarca? Y también un poquito el por qué las empresas deben buscar este apoyo también de una firma, una empresa experta para estos temas. Sí, claro que sí. Mira, la consultoría energética se refiere a la asesoría que se le da a una empresa para que tenga un manejo eficiente y sostenible de su energía. ¿A qué me refiero con eficiente? Pues bueno, le vamos a ayudar a reducir su consumo eléctrico, es decir, va a tener ahorros, a usar eficientemente la energía en su empresa o en la empresa
y también a darle asesorías de cómo puede cambiarse fuentes alternativas o fuentes renovables, que podemos hablar de solar, podemos hablar de biomasa, de biogás, fundamentalmente por el tema de lo que se permite hacer ahorita en cuanto a propiamente en cuanto a permisos que te puede dar la CRE, ¿no? Esas son, digamos, las tecnologías más factibles de desarrollar en este momento, porque tenemos un límite de 0.5 megawatts. Y por la parte de sostenibilidad, cuando hablamos de ese término, pues bueno, volvemos a lo que es asesorías en cálculo de huella de carbono, en cómo se puede compensar esta huella de carbono, cómo puedes hacer un mejor uso o gestión del agua, por ejemplo, cómo puedes hacer una empresa que tenga ya una estrategia de cero neto, es decir, que cumpla con o que se guíe por los estándares de los objetivos basados en ciencia o el Science Based Target Initiative en inglés. Es básicamente todo ese conjunto, tanto desde un punto de vista de uso eficiente de la energía como que abarque los temas de sostenibilidad que te acabo de mencionar. Ok, o sea, también cubrir ciertas metodologías, alinearse a ciertos estándares. Correcto. ¿No? De tema internacional. Y ahorita comentabas algo que me gustaría hacer un poquito la diferencia de, esta consultoría puede ayudar a las empresas de cierta forma a mitigar o reducir sus gases de efecto invernadero, pero también mencionabas un tema que es hacer a la empresa cero neto. Correcto. Entonces creo que aquí es importante un poquito explicarle a la gente que no es lo mismo pues estos dos conceptos, ¿no? Uno realmente es nada más, ok, conozco lo que estoy contaminando, hago algo probablemente para contrarrestarlo, sea comprando créditos de carbono o haciendo ciertas iniciativas, pero no quiere decir que la empresa sea cero neto, ¿no? Entonces ahí no sé si nos puedas explicar de una forma sencilla la diferencia que hay entre estos dos. Sí, claro que sí. Cuando estás compensando, efectivamente, como muy bien lo explicaste, Juan Pablo, se trata de que estás literalmente nulificando, por así decirlo, haciendo el offsetting de tus emisiones ya existentes. Puedes usar diferentes instrumentos, unos de ellos son los créditos de carbono, por ejemplo. Cuando ya empiece el sistema propiamente, de manera operativa, el sistema de comercio de emisiones en México, pues podrás usar otros instrumentos como derechos de compensación, derechos de emisión. Y cuando hablas de estrategias de cero neto, es cuando la empresa va básicamente a cambiar parte de sus procesos en términos de que se van a reducir emisiones desde la causa raíz, ¿me explico? Okay. Es decir, vas a reducir las fuentes de tus emisiones. En el primer término, pues las estás compensando, es decir, tú ya tienes X cantidad de huella de carbono con los alcances que ya conoces, 1, 2 y 3, y las compensas o haces el offsetting, ¿no? Las eliminas esas emisiones. Y por otra parte, una estrategia de cero neto lo que hace es que te disminuye esas fuentes de emisión. Entonces aquí muchas veces pues incluye más unas inversiones, por ejemplo, en CAPEX, porque pues vas a estar cambiando, por ejemplo, procesos, sí, equipo, etcétera. Y por ende, pues tus emisiones de tu huella de carbono van a reducirse, pero estás otra vez bajando más bien la fuente de la emisión. Ahorita lo que más se habla es específicamente para estas estrategias de cero neto y en más particular en alcance 3, pues bueno, en julio de este año ya el Science Based Target va a definir las reglas y confirmar si efectivamente se pueden usar créditos de carbono para la compensación en este alcance 3 de estrategias de cero neto de las empresas. Science Based Target es la metodología más usada a nivel global, porque precisamente se basa en un método científico para poder estar calculando las emisiones que vas a estar reduciendo paulatinamente en el lapso de tiempo que tu empresa escoja y con la que te vas a inscribir directamente a esta iniciativa que ya se convirtió en estándar. Entonces, aquí son buenas noticias en el sentido de que vas a disminuir el costo por hacerte cero neto, ¿vale? Okay. No es lo mismo invertir en un CAPEX, en invertir en como tú mencionas, ¿no? Un cambio de todo un proceso o un cambio de toda una planta de maquinaria y equipo en una empresa con todo el monto financiero que eso te implica, poder elegir el tipo de créditos de carbono con los que vas a compensar esas emisiones de alcance 3. Entonces, es un paso muy importante, es un paso muy relevante y es un aliciente económico para las empresas, dado que ahorita, como lo sabes,
La mayoría de las empresas que están en estos temas pues lo hacen en México de manera voluntaria, porque todavía no tenemos una regulación lo suficientemente madura y robusta para exigirle a las empresas, por ejemplo, que sean cero neto, o digo, ya yéndome muy avanzada, ¿no? Para calcular su huella de carbono, o incluso para ya la puesta en marcha formal y definitivamente de lo que es el sistema de comercio de emisiones en México. Entonces, se hace de manera voluntaria cuando le das este aliciente de que le mencionas, oye, ¿sabes qué? Alcance 3, estamos evaluando que lo compenses con créditos de carbono, pues bueno, le quitas una carga financiera pesada a una empresa. De acuerdo, que hoy en día, digamos, se permite hacer la compensación para alcance 1 y 2, ¿no? Digo, con esto que comentas es algo nuevo, algo que está pasando pues ahorita prácticamente, que te va a permitir también incluso hasta lo que es alcance 3, ¿no? Correcto. La compensación en alcance 1 y alcance 2, aquí sí necesitas irte a la causa raíz o disminuirlas, digamos, el origen o la fuente de esas emisiones. Entonces no podemos hablar técnicamente de compensación. Aquí estás minimizando esas fuentes de emisión. Por ejemplo, para alcance 2, pues bueno, lo que más se usa es que empieces a hacer contratos de energía limpia o de energía renovable con algún suministrador calificado de los que ya tenemos en el mercado, de manera que ya no te conectes tú directamente a la red de la CFE, sino que puedas ya estar usando energía 100% limpia, que actualmente tienes un mínimo por la ley que te exige, que me parece que es 13.8%, lo mínimo que puedes usar, y de ahí ya depende del presupuesto y de la estrategia de sostenibilidad de la empresa para mitigar alcance 2, que tanto de ese 3.8 hacia arriba empiezas a usar energía renovable. Entonces, literal, estás mitigando la fuente de esas emisiones. Cuando hablas de compensación, ya específicamente te limitas a lo que es alcance 3, que hasta julio de este año nos van a confirmar si efectivamente puedes compensarla y si se puede compensar con créditos de carbono. De acuerdo. Que digo, hablabas de un ejemplo de lo de la CFE, como alcance 2. Nada más aquí un poquito para que la gente nos entienda, creo que es... si bien tú no estás contaminando per se al conectarte a la red de CFE, es un hecho que se considera alcance 2 porque la energía que suministra la CFE pues viene de una fuente fósil, ¿no? De una fuente que es contaminante. Por lo tanto, tú simplemente con conectar tu celular, con conectar tu computadora a la red, ya estás emitiendo estos gases de efecto invernadero y este tema de alcance 2, ¿no? Ahora, digo, ya platicabas de esta diferencia entre lo que es el compensar y cambiar todo un tema de incluso ingenierías de una empresa, procesos para realmente ser cero neto. Aquí mi pregunta es, ¿ustedes cómo lo están viendo, los clientes que están atendiendo hoy en día y también en México, dónde consideran que se está moviendo más este tema? O sea, digamos, en tema de consultoría, ¿ya las empresas los buscan para hacer una estrategia de volverse cero neto o todavía son pocas las que se enfocan en eso y más bien quieren, oye, Fabiola, ayúdenos a, pues ahorita entender cuánto estamos contaminando, a abrirnos los ojos en temas de ESG, qué tenemos que hacer y a lo mejor empezar con una primera etapa que es, pues nada más, digamos, contrarrestar sus efectos, ¿no? No sé cómo lo están viendo ustedes, qué es lo que los clientes les están pidiendo, cómo ves el mercado, las empresas allá afuera. Claro. Bueno, aquí depende mucho del sector. Hay sectores que por su misma naturaleza van más avanzados que otros, específicamente los sectores que se dedican a la exportación de sus productos. Te puedo dar el ejemplo de la industria automotriz, que exportan mucho específicamente a pues, Estados Unidos, pero también a Europa. Estas iniciativas, específicamente Cero Neto, pues es de manera voluntaria. Sin embargo, a partir del 2024 se implementó en la Unión Europea lo que es el mecanismo de ajuste de carbono en frontera. Entonces, ¿qué pasa? Que las empresas que exportan a la Unión Europea directa o indirectamente, ¿qué me refiero directamente? Si eres un productor automotriz y alguna de las partes que estás exportando van a la Unión Europea y allá se arma el coche, esa pieza o esas piezas tienen que traer ya calculada su huella de carbono al momento de entrar a la Unión Europea. O bien indirectamente, es decir, si esa pieza se va, por ejemplo, a Ford, a Estados Unidos, a Detroit, ahí se arma el coche y luego el coche se va y se vende a España. De todas formas, la trazabilidad de esa pieza, aunque sea una pieza pequeña que va en el auto Ford, que se va a circular en Barcelona, necesita tener calculada la huella de carbono. Y esa pieza, por más que pequeña que sea, vino de México
y desde México se tiene que hacer el cálculo de esa huella de carbono. Esto va a ser ya aplicable desde enero del 2024 empezó, que tienen todas las piezas de los productos que entren a la Unión Europea, traer el cálculo de huella de carbono ya hecho. A partir de junio del 2026, si no se está compensando esa huella de carbono, ya se va a incurrir en una penalización o en una multa. Entonces, volviendo a tu pregunta, las empresas que están exportando específicamente a la Unión Europea, sí o sí ya tienen su huella de carbono o ya están calculando la huella de carbono de todos sus productos. Entonces, ellas ya van un paso, digámoslo, hacia adelante porque ya están buscando incluso hacerse cero neto, ya están en estrategias de cero neto avanzadas en la parte de implementación. ¿Por qué? Porque sus mismas contrapartes o sus mismos socios comerciales o sus mismos clientes les están exigiendo esto, porque si bien, como te menciono, no hay una regulación como tal en México que te obligue a hacerte cero neto, aunque todos sabemos que tenemos el objetivo de cero neto a 2050 de manera global, todas las industrias, todos los sectores. Los que ya están tomando esta iniciativa y que nos están buscando para este tipo de consultorías, pues son estas empresas precisamente que ya están exportando sus servicios específicamente a la Unión Europea. De ahí en más, pues bueno, todo lo que son los servicios de ESG cada vez son más demandados y la razón principal, no importa la razón, lo importante es que las empresas estén tomando conciencia y lo estén implementando, pero el motivo detrás pues es los plazos y tasas preferenciales que te dan las instituciones financieras cuando ya tienes alguna estrategia de ESG o ASG implementada, cuando ya tienes un análisis de materialidad hecho, cuando ya hay KPIs de ESG implementados, cuando ya tienes políticas, te dan en México lo que se llama Greenium, que son tasas y plazos preferenciales para proyectos, para el financiamiento de proyectos verdes. Entonces, de los servicios que más nos solicitan, pues evidentemente hay muchísimo requerimiento de gestión de financiamientos verdes, que esa parte también les podemos ayudar nosotros. Nos convertimos en básicamente pues su asesor financiero y de energía y sostenibilidad, porque podemos podemos ayudar a que el proyecto sea más atractivo desde el punto de vista de sostenibilidad para una institución financiera. Podemos resaltar cuál es el objetivo de desarrollo sostenible que aplica a ese proyecto en específico, qué objetivo de ESG o qué KPI de ESG la empresa se está promoviendo a través de la inversión que se va a tener con ese financiamiento que se está buscando y probablemente incluso qué impacto va a tener esa inversión o ese proyecto incluso en el cliente. Por ejemplo, aquí pues es un ejemplo muy tangible, ¿no? Si tú calculas tu huella de carbono, la empresa que te va a estar importando en la Unión Europea pues va a estar cumpliendo con la legislación en Europa y no va a tener ningún problema, ¿no? Porque la pieza, la pieza ya lo trae, digamos, este cálculo, esta trazabilidad. Esa trazabilidad, es viene correcto. desde el principio, desde la pieza que se origina en México, ya se calculó su huella de carbono, no importa si se utiliza para algún otro, digamos, para hacer una pieza más grande, para hacer el coche, como comentabas, siempre se tiene la claridad de esa huella de carbono, ¿no? Es correcto. Entonces, esos son básicamente los servicios que nos están demandando ahorita las empresas. Sí observamos que cada vez más hay más interés por estos temas. Como te menciono, algunas veces es por obtener mejores, por obtener el Greenium. Ahorita todo mundo lo buscamos. ¿Por qué? Porque las condiciones macroeconómicas no son tan favorables. Tenemos un superpeso, tenemos tasas muy elevadas de interés. Tenemos inflación todavía alta, entonces las empresas siempre buscan la manera, evidentemente, de optimizar los recursos y de obtener el financiamiento más barato que puedan encontrar en el mercado. Y esto pues es un ganar-ganar para todos, ¿no? Porque la empresa, por una parte, pues está ayudando al medio ambiente, está ayudando a sus comunidades, está fortaleciendo su ADN, que es la gobernanza, y por la otra parte, pues les estás dando un premio, también, ¿no? Sí, correcto. Ok, ahora, un poquito lo que te quería preguntar, ya entendemos un poco los servicios que más les están pidiendo las empresas, un poco dónde estamos parados en México. Comentabas que todavía gran parte de esto es voluntario. Ahí un poquito mi pregunta sería, ¿cómo lo ves contra otros países? Donde hoy en México, pues todavía el empresario tiene
esa posibilidad de decidir si quiere cumplir con temas de ESG, en muchos casos, en muchas industrias. Algunas otras ya se los están exigiendo los mismos competidores o lo que sea, no forzosamente un tema regulatorio, pero gran parte sigue siendo voluntario, ¿no? Y si nos vamos a un sector incluso más, digamos, tema de pymes, pues creo que todavía es más complicado encontrar empresas que ya estén haciendo ahí el cambio, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo lo ves hoy México contra otros países? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo va la adopción de estos temas? Sí. Pues vamos muy rezagados y vuelvo al ejemplo de la Unión Europea, que bueno, son los que van más adelantados por diferentes razones. Ya te mencioné el ejemplo pues más práctico, ¿no? Y con el que más están lidiando tanto nuestros clientes como pues en general todos los exportadores, que es este mecanismo de ajuste de carbono en frontera. Okay. Y por otra parte, por ejemplo, tienes en la Unión Europea también el primer sistema de comercio de emisiones a nivel mundial, que es el EU ETS o el European Union Emission Trading Scheme, que se fundó en el 2005. Este esquema es, pues básicamente te cubre más de 3/4 partes del comercio mundial de carbono. Pues prácticamente es el mercado más grande de carbono a nivel global. Y esto ¿qué es lo que te representa? Pues bueno, que las empresas están realmente comprometidas, no nada más en su huella de carbono, sino también en hacer la compensación de esa huella de carbono y, como te mencionaba, ir todavía un paso más adelante, claro. Porque si unes las dos, pues lo que estás haciendo estás descarbonizando toda tu cadena de suministro, que es lo más importante, porque en términos de alcances, el alcance 3 es el más complejo para mitigar o para compensar. Entonces, al momento que estás exigiendo esta trazabilidad de huella de carbono de todos tus proveedores, pues bueno, ya estás descarbonizando tu cadena de suministro, que es un paso muy, muy importante. Y pues bueno, sistema de comercio de emisiones europeo pues ha sido el benchmark para todos los otros sistemas de comercio de emisiones en el mundo. En comparación con México, al momento que tienes este sistema de comercio de emisiones y que les exiges a cada una de las empresas un límite sobre el cual no pueden pasar de estar contaminando más o produciendo más gases de efecto de invernadero a la atmósfera, les pones ese límite y les pones reglas del juego. Si te pasas tienes que hacer estas actividades para compensar, tienes estas opciones, tienes estos instrumentos. No solo caes en una multa, sino realmente lo que se busca es lleva a cabo estas actividades o estos procesos, no lo sé, para realmente bajar esos efectos, ¿no? Es correcto, puedes usar estos instrumentos para volver al límite permitido sobre el cual no te vamos a estar multando, ¿vale? Entonces, eso en comparación a cómo vamos con México. En México ya tenemos un sistema de comercio de emisiones en México, que precisamente tuvimos el gusto de ayudar en todo lo que fue la capacitación y la preparación de todo el material del sistema de comercio de emisiones en México. La fase piloto empezó en enero del 2020 y terminó en diciembre del 2022. La fase operativa inició en enero del 2023. Sin embargo, ahorita, digamos, está un poquito, en mi punto de vista, como en pausa, porque se está esperando que se puedan desarrollar y publicar las bases finales del sistema y que se puedan definir también los sectores o los proyectos prioritarios sobre los cuales se van a desarrollar derechos de compensación. Bueno, tras bambalinas, pues bueno, se puede, eso no es oficial, hay que esperar a la publicación de la página de la Semarnat, donde se van a oficializar este tipo de proyectos y sectores, pero de lo que se habla con colegas, con los mismos participantes, la expectativa es que pues aprueben proyectos forestales, proyectos de movilidad eléctrica, de agricultura regenerativa, por ejemplo. Entonces, pues sí vamos un poquito despegados, ¿no? Comparados con un sistema europeo que ya empezó en el 2005, que ya va en una etapa bastante avanzada, que ha sido el benchmark, no nada más para el sistema de México, para el sistema de California, para el sistema de Quebec, para el sistema de Japón, para el sistema de Nueva Zelanda, que son los que, digamos, ya van en una fase más madura que nosotros.
Entonces, pues íbamos un poquito rezagados en eso. Esperemos que se publiquen próximamente las bases finales y se definan estos proyectos, porque ese también va a ser otro incentivo para las empresas. Si saben, por ejemplo, que movilidad eléctrica, por ejemplo, hay que esperar otra vez a la confirmación de la Semarnat, va a ser un proyecto prioritario, pues bueno, va a ser un incentivo adicional a las empresas, por ejemplo, para cambiar su flotilla de autos eléctricos. Ya por coches eléctricos, claro. Hemos pues tenido en los últimos meses cada vez más empresas que nos buscan para arrendamiento de flotillas de coches eléctricos y ese tipo de soluciones, ¿no? Y también hemos estado en pláticas con algunas empresas de tema de infraestructura de carga, que igual creo que es un tema ahí pues importante, ¿no? No solamente es que la empresa ya cambie su flotilla, sino también se tiene que ir desarrollando esta infraestructura también en el país, ¿no? Sí. Perfecto. Ahora, digo un poquito la siguiente pregunta que me gustaría hacerte. Digo, ya platicamos de cómo ves a México, cómo lo ves contra otros países, un poco rezagados a lo mejor contra Europa, ¿no? Ciertos países europeos. Mi siguiente pregunta sería, bueno, en tema, digamos, regulatorio, todavía hay muchas cosas por hacer, ¿no? En este país, en tema de meter más presión a las empresas para que cumplan con ciertos temas de ESG. Por ejemplo, también otro tema que está pasando es el avance que hay en la taxonomía sostenible, ¿no? Que México ahí sí creo, si no corrígeme, digo, se está haciendo un muy buen trabajo y va avanzado, digamos, en la región América Latina y demás. Pero en esa parte, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves estos temas, te digo, en tema más regulatorio contra países de la TAM y en tema de taxonomía? Y igual creo que sería un poquito importante explicarle a la gente qué es justamente la taxonomía sostenible. Sí, claro que sí. La taxonomía verde sostenible de México es una clasificación de cuáles proyectos se pueden considerar verdes y cuáles no. Es decir, qué proyectos cuando tú vas a una institución financiera puedes ser candidata o candidato, en este caso, a un greenium. Entonces, es, digamos, un catálogo de proyectos en el que tú ves, mi proyecto va a reducir emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, es verde, sí o no. Me voy a la taxonomía y ahí veo las diferentes clasificaciones de proyectos, y si tu proyecto cae en uno de esos rubros o de esas categorías, pues bueno, es, digámoslo, en automático, candidato a que le puedas dar este tipo de financiamiento, siempre y cuando, como te mencioné, se tengan ya, por ejemplo, cierto contenido de sostenibilidad ya implementado en el proyecto, que estamos hablando de análisis de materialidad, de alguna estrategia de ASG, de políticas de ASG, de algunos lineamientos que ayuden a la comunidad, como los que mencioné al inicio. Evidentemente, pues se revisa su estructura de gobierno corporativo, y ya se cumples con estos checklists, pues bueno, ya el banco decidirá si te da un greenium o no, y se te fondea a tasas y plazos preferenciales. Entonces, eso es, digamos, la taxonomía verde. La desarrolló y la publicó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en marzo del año pasado. ¿Cómo estamos en comparación con otros países? El primero que la sacó en América Latina fue Colombia, que fue muy parecida. La primera, otra vez, de las taxonomías a nivel global fue la europea. Sí. Por eso digo que van bastante más avanzados que nosotros. Después, en la América Latina, el primero fue Colombia, que fue muy, muy similar a la taxonomía europea. Luego nosotros en México, que digamos como el contenido está muy alineado, me imagino. Estaba alineado, sí, pero el contenido, digamos, original o diferente fue todos los temas de equidad que se incluyeron en la mexicana. Algunos temas también de infraestructura sostenible, sobre todo contenido de temas de equidad. Y la semana pasada justamente se publicó que ya salió la taxonomía en Panamá, la acaban de sacar. La taxonomía en Chile se espera que la saquen este año también. En Perú también se está trabajando, todavía no tienen como una fecha definida de publicación, pero ya la están trabajando. Estuvimos platicando con ellos en un webinar precisamente con la gente que está preparando la taxonomía en Perú, y pues bueno, ya van avanzados, no tienen fecha. Chile sí la saca este año. Y cada vez ves más países en Latinoamérica, que es súper bueno, que están teniendo este tipo de iniciativas. A mí me pareció bastante interesante cuando platicábamos precisamente
de estos temas tanto de finanzas sostenibles como de regulación e ESG. En Chile, por ejemplo, aunque es un país bastante más avanzado que nosotros en lo que son temas de energías renovables, lo que son pues, proyectos de este tipo, y Chile va un paso más adelante que nosotros, no tienen greenium. Yeah. En Chile no existe el greenium. En Chile, tu proyecto, ya sea de energía renovable o de infraestructura tradicional normal, se va... Las tasas son las mismas, no hay un beneficio a la par. Entonces creo que ahí vamos muy adelantados. Las empresas tienen ese incentivo fuerte en México de que aquí sí se les apoya con tasas y plazas preferenciales a este tipo de proyectos. Entonces creo que va muy a la par del hecho que se haya publicado ya la taxonomía verde y que las instituciones financieras estén dando este tipo de greenium y de este premio a las empresas, pues es un estímulo bastante fuerte para que desarrollen este tipo de proyectos, ¿no? Y bueno, pues excelente que financieras como ustedes, o sea, no lo estén pidiendo, sino que lo estén ya dando como regalo al momento de que se recurrió a un financiamiento por parte de Green Rent. Eso es fabuloso porque generalmente es al revés, ¿no? Sí, generalmente la empresa se acerca a un banco y ya una tienes línea que verde llevar. Y te piden ya que correcto. presentes, ¿no? Toda esta documentación. Oye, tienes un análisis de materialidad, conoces tu huella de carbono, estás haciendo algo, eres sereneto, estás contrarrestándola, tienes créditos de carbono. Entonces sí. Ahora, entiendo entonces que México va bastante avanzado, o sea, la gente podría pensar cualquier otra cosa, pero en temas al menos de taxonomía, digamos, es uno de los 2 países más avanzados en LATAM, digámoslo de esta forma. Si bien el primero fue Colombia, pues nosotros fuimos los primeros en incluir esta parte de equidad, ¿no? Como bien comentas, digo, esta taxonomía un poco el objetivo es ser esta base, esta guía, ¿no? Para que todos, pues cuando digamos, oye, este proyecto que tengo aquí sobre la mesa es verde, se puede considerar que es realmente sostenible y que no sea, pues sí es sostenible porque para mí sí, porque tiene paneles solares, pero claro. a lo mejor para ti no lo es. Claro. Entonces, al final la taxonomía es un poco ser esa base, voltear a verlo formal, y si cumples con ciertos parámetros que ahí dice, automáticamente sabes si el proyecto cumple y es sostenible o no lo es, ¿no? Es un poquito el objetivo. Y reforzando la respuesta y tu pregunta, también la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la CONSAR en México ya han estado implementando ciertas reglas y mecanismos para que las instituciones dentro del sector financiero empiecen a incluir los criterios ASG en sus evaluaciones de inversión. Ok, está buenísimo. Sí. Pues digo, al final creo que ya hay algunas entidades, no solo la parte privada, también tema gobierno y demás, que ya están empezando a poner ahí más foco, más esfuerzos, ¿no? Para pues, que realmente logremos estos objetivos que se tienen, como comentabas, a nivel mundial de 2050, ¿no? Y creo que pues tenemos que empezar todos. Digo, sí creo todavía que en México un poco quienes van a ir poniendo la línea van a ser los grandes corporativos, creo yo. No sé ahí cómo lo veas, pero pienso que va a ser difícil que tomen acción primero las pequeñas y medianas empresas o algunos negocios familiares. Creo que tienen que ser los corporativos, que ya muchos están avanzados en este tema por temas de alineación a nivel mundial y demás, y que le empiezan a exigir a sus proveedores, a ciertos clientes, que cumplan con algunos temas de ESG, ¿no? Entonces yo sí creo que ellos pues, van a ir teniendo este primer paso y van a hacer que esto cascadee en otras empresas. Ahí no sé cómo lo veas. Sí, a priori es como lo más lógico, ¿no? En la práctica te vas a sorprender que nosotros tenemos pymes que están implementando estrategias de ASG y es mucho más fácil para nosotros como consultores implementarlos en pymes porque no hay tanta burocracia. Sí, es más rápido. Es más rápido todo, entienden el tema también súper bien y como te digo, ellos su principal motivación es el greenium. Entonces le dices, oye, si tienes esto, vas a tener mejores tasas y mejor acceso a mejores condiciones de financiamiento. Ok, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Entonces vas, les das la asesoría, le das la consultoría y la implementación es rapidísima. Es muy eficiente y ¿qué tenemos que hacer? Lo hacemos para que el banco nos pueda ofertar mejores condiciones. Hay incluso instituciones financieras que me han comentado también clientes que ya van y les buscan y les dicen, oye, ya abrimos un departamento de finanzas sostenibles, ¿tienes algo de ESG? ¿Tienes
algún proyecto de energías renovables, porque si es así, nosotros ya te podemos apoyar con un financiamiento adicional para cualquier otra cosa que necesites dentro de este mismo rubro de proyectos. Entonces el cliente feliz, ¿no? Porque dice, Claro. bueno, si ya tenemos esto y esto, y pues bueno, ¿qué más podemos hacer, no? Es otro incentivo que el sector financiero nos está apoyando ahorita en cuanto a motivar a las empresas a que sigan haciendo esto, implementándolo y sobre todo llevándolo a la práctica, ¿no? Porque si una consultoría se queda a nivel de papel en escritorio, no te sirve y no vas a lograr tener un aire más limpio, no vas a lograr cumplir con tus metas país, tienes que ejecutarlo, no vas a tener a tus clientes, a tus trabajadores más contentos porque a lo mejor tu política por ahí de derechos humanos se quedó en el escritorio o de equidad. Entonces, a final de cuentas es un ganar-ganar para todos si se hace de una manera correcta. Ok, que en un principio, digo, sí creo que es un tema de inversión para estas empresas, ¿no? Porque hoy en día a lo mejor no tienen nada implementado en temas de energías renovables, no cuentan con el conocimiento muchas de estas empresas en temas de sostenibilidad. Entonces, primero sí se podrá ver como una inversión de vamos a contratar una firma experta en estos temas, que nos digan hacia dónde nos tenemos que mover, porque una vez teniendo eso, el beneficio va a ser conseguir este financiamiento a tasas realmente muy competitivas, ¿no? Sí. Entonces, digamos que en un principio sí hay que hacer pues, cierta talacha, ciertos procesos, invertir, hacer una consultoría, etcétera, pero de ahí hacia adelante ya cumpliendo con estos análisis de materialidad, etcétera, etcétera, pues vas a conseguir esas tasas, ese greenium por varios años hacia adelante, ¿no? Eso es para este segmento que son micro y pymes y efectivamente para las grandes, como tú lo mencionas, pues ya traen el lineamiento a nivel corporativo de que sí o sí el corporativo, ya sea en Estados Unidos o ya sea en la Unión Europea o ya sea en Japón, les está exigiendo que todas sus subsidiarias, independientemente del lugar o la ubicación global en la que estén, pues están implementando estas estrategias corporativas de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque en sus países de origen, el país donde la sede del corporativo, pues es exigible, ¿no? Y otra vez, en países como la Unión Europea, por ejemplo, no compensar tus emisiones te puede llevar como director ejecutivo a la cárcel, ¿no? Y ha habido casos de que sí han arrestado a CEOs de empresas por no hacer esta compensación de emisiones en los países o jurisdicciones donde es exigible. O sea, así de serio se puede tomar. A ese nivel llega, ¿no? Entonces, sí, en México creo que vamos avanzando bien, creo que vamos cerrando filas. Si bien nos falta, un poquito más de coordinación, un poquito más de flexibilidad en cuanto, por ejemplo, a permisos para desarrollar proyectos de energía renovables, que es súper importante. Sobre todo, pues bueno, tenemos muchísimo sol, muchísimo viento, recursos naturales para desarrollar y volver a ser ese país donde teníamos el costo de producción de este tipo de proyectos más bajo a nivel global, como lo llegamos a tener. Entonces creo que vamos bien. O sea, no vamos como pudiéramos estar, pero estamos cerrando filas de una manera adecuada, con una taxonomía que ya se publicó, con un greenium que están aportando los bancos como aliciente adicional para implementar este tipo de estrategias en las empresas, y evidentemente apoyados por regulaciones internacionales como las que acabo de mencionar, que exigen aparte, quieres comercializar y vender tus productos en Europa, pues calcula tu huella de carbono de entrada, ¿no? Claro. Y si te vuelves net zero, pues bueno, ya estamos hablando en el mismo idioma, ¿no? Sí, entonces sí se están dando las condiciones poco a poco, a lo mejor no tan rápido como nos gustaría, pero hacia allá vamos. Buenísimo. Pues digo, creo que son buenas noticias para nuestro país, ¿no? Al final creo que se está haciendo el trabajo. Digo, va a ser algo que va a tardar, ¿no? La adopción de esto y la implementación. Pero pues bueno, creo que va en buen camino, ¿no? Ahora, me gustaría también preguntarte, Fabiola, ¿por qué una empresa, digamos, ya están adoptando, varias están viendo hacia allá, pero por qué es importante que las empresas empiecen a adoptar e implementar todos estos temas de ESG? Desde el punto de vista de una pyme, por el greenium, ¿no? Vas a tener mejores tasas y mejores condiciones de financiamiento. Eso es por el punto de vista de la empresa propiamente. Pues evidentemente vas a tener un impacto positivo en el medio ambiente, vas a poder ayudar a cumplir con la meta global que tenemos todos los sectores y todas las industrias de convertirnos en cero neto, que ya explicamos lo que es al 2050.
coadyuvar a cumplir con la agenda del 2030, que incluye pues el logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Y pues bueno, yo lo reduciría en eso, ¿no? Vas a tener ya el impacto positivo tanto en medio ambiente como en tus comunidades, vas a tener un sistema de gobernanza en las empresas más sólido, y te va a servir más incluso a nivel país, porque si una empresa tiene buenas prácticas de gobierno corporativo, disminuyes también ciertos indicadores que te frenan un crecimiento, como puede ser temas de corrupción, por ejemplo, ya a nivel macro, ¿no? Es lo mismo, cuando hablas de ESG a nivel empresa, si le haces el zoom a nivel macro, pues estamos hablando de ESG a nivel país, ¿no? A nivel país, pues también tienes tus contribuciones nacionales determinadas, que es el límite de emisiones de gases de efecto invernadero que como país puedes estar emitiendo, que te están regulando por el Acuerdo de París, precisamente, y que pues atrás traes pues desde el protocolo de Kioto, y pues bueno, partes de gobernanza, pues bueno, es bastante obvio que también es un pilar fundamental, perdón, que tenemos que estar atendiendo como país. Claro, y también hay un impacto en tema de calentamiento global, ¿no? Que, pues digo, al final cada vez está siendo más grande este problema. Hace no muchos días, un par de semanas creo, registramos el día más caluroso aquí en la Ciudad de México también. Entonces creo que también al final las empresas al implementar esto pues van a ayudar a que esto se detenga un poquito, ¿no? Y no pasemos de los, digamos, del nivel que está considerado, porque si no los efectos que esto nos va a traer hacia adelante va a ser pues drástico, ¿no? Para todas las personas. Sí, evidentemente atrás de todo esto, pues bueno, es debatible, ¿no? ¿Cuál criterio es el más importante? Pero por el punto de vista ambiental, definitivamente es tratar de conservar el aumento de temperatura, preferentemente cerca del 1.5 grados Celsius de calentamiento global en los próximos años, en referencia con los niveles preindustriales. Sí. Entonces eso es lo más importante, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de esta implementación? De tener el calentamiento global, idealmente 1.5, máximo 2 grados máximo. Sí. Entonces, pues digamos, ese es el objetivo principal que a todos nos atañe. Como tú bien lo dices, cada vez vemos más. Esto ya no es cuestionable, ¿no? Y creo que para nadie. Temas de estas olas de calor, temas de sequía, temas de inundaciones, en diversas partes del mundo. Esto ya no se cuestiona. Ya ahorita ya sabemos, ya lo estamos viviendo. Gente se está muriendo por estos efectos, ¿no? Ya nada más hay los osos polares, sino ya también gente. Entonces, que son igualmente importantes. Es ya el impacto en la vida, lo que ya nos está orillando a tomar sí o sí decisiones, y ya vamos tarde. Sí, creo que cada vez van pasando los años y cada vez vamos a tener que acelerar más, ¿no? Es un poco lo que va a pasar. Sí. O sea, ahorita hay países que sí ya están haciendo mucho en ese sentido, hay unos que no tanto, ¿no? Es la realidad, pero pues mientras más tiempo pase vamos a tener que tener una implementación mucho más rápida y digo, al final es un tema que ya nos urge, ¿no? A todos. Entonces, sí, definitivamente. Hay que enfocarnos bien en eso. Buenísimo. Pues como una de las últimas preguntas, Fabiola, me gustaría ahora sí que preguntarte tal cual, para ti, ¿cuál es, digamos, el pilar más importante de ESG? O el criterio, digamos. Definitivamente gobernanza, porque sin gobernanza no tienes ni ambiental ni tienes social. Y como te mencionaba hace un momento, esto le haces el zoom y lo aplicas a nivel país. Estamos hablando de criterios ASG que aplican a nivel empresa, pero justamente estaba leyendo hace un par de días la última encuesta de las expectativas de los especialistas del sector privado de Banco de México, y mencionaban que en los próximos 6 meses va a ser crucial para el crecimiento de México precisamente todos los aspectos relacionados a gobernanza. Okay. Entonces me llamó muchísimo la atención que ellos pues mencionaban cifras. Por ejemplo, decían que la inseguridad pública pues
era más o menos el 24%, corrupción 9%, algunos otros problemas relacionados con la falta de Estado de Derecho un 7%, incrementar la certidumbre política interna un 7%, y temas como no tener cambios estructurales requeridos en México es otro 7%. Entonces era lo que te mencionaba, que el tema de gobernanza es central. Es como cuando haces una casa, si no tienes un buen cimiento, la casa se te va a caer, ¿no? Y ya le pongas... No importa qué bonita la decores. Exactamente. Y no le importa que le pongas paneles solares, que tengas ahí comedor social para los vecinos, etcétera, se te va a caer. Entonces, necesitas tener ese cimiento que es todo lo relativo a gobernanza. Otra vez, cuando hablo de gobernanza, ¿a qué me refiero? Me refiero a todas las cuestiones de transparencia, ética, rendición de cuentas, toda la estructura de tus comités, tanto de tu comité de auditoría interna, de riesgos, de compensaciones, de planeación financiera, planeación y finanzas, tus comités para evaluación de proyectos, todo lo que va a implicar que la empresa realice sus operaciones de manera transparente, de manera ética, de acuerdo con procesos, sistemas y procedimientos, que todo tenga trazabilidad dentro de una empresa, desde las mismas operaciones hasta cómo se les paga a los ejecutivos, cómo están rindiendo, incluso pagando impuestos a todos los niveles, ¿no? Local, estatal, federal. Y cómo se está haciendo ese reporte de cómo estás llevando a cabo las actividades de tu empresa. Eso es básico, ¿no? Porque si ese cimiento no está bien, la parte ambiental no se va a dar, la parte social se va a quedar en el escritorio como tick list, y vas a tener inequidad, vas a tener alta rotación de personal, vas a tener a lo mejor por ahí temas de bullying dentro de la empresa, acoso, etcétera, violación a los derechos humanos, vas a tener trabajadores con jornadas excesivas y fuera de rublo, ¿no? De trabajo, inconformes, y eso que te va a implicar un declive muy abrupto en tu productividad. Y ese declive de productividad otra vez le haces el zoom, y eso es de crecimiento para el país. De acuerdo. Sí, o sea, lo más importante creo que puedo coincidir ahí contigo es el tema de gobernanza, alinear desde los principales directivos, dueños de las empresas, con todo el equipo gerencial y de ahí hacia abajo. Y realmente, como bien comentas, ¿no? Tener esta alineación en cuanto a qué es lo que se quiere hacer, la implementación de la estrategia, y que toda la información exista esa trazabilidad, que pueda ser auditada, que sea verificable, o sea, que realmente todo esté en orden, y a partir de ahí eso sea un pilar para que pues los otros temas ya más de ambiental o social se cumplan, ¿no? Sí, cuando tienes ahora sí que a la alta dirección completamente comprometida con estos temas, para nosotros como consultores es sumamente sencillo nuestro trabajo, porque realmente sabes que tu asesoría no se va a quedar otra vez en un papel que se quede en un escritorio o que se vaya en un banco para que te den un greening, ¿no? Sino que se va a traducir realmente en una calidad mejor del aire, en un uso más eficiente del agua, en ahorros para la empresa, que a final de cuentas pues les va a ayudar a que liberen esa parte de un presupuesto, a lo mejor para una expansión, para una consolidación, para una nueva línea de producción. Y que vas a ver a los empleados contentos, ¿no? Porque para nosotros es muy gratificante cuando estás trabajando en estas iniciativas y que realmente la gente está contenta, que les vas a hacer un cambio para que ellos también como empleados tengan condiciones más justas de trabajo, para que la comunidad en la que están puedan manifestarse en cuanto están contentos o no con el desempeño de esa empresa, si están teniendo un impacto positivo en la comunidad o no. Ya es cuando la gente realmente empieza a tomar esa conciencia que todos necesitamos como país para que realmente el tema de ESG esté completamente embedded en las culturas corporativas, organizacionales, independientemente del tamaño. Buenísimo.
Pues de acuerdo contigo, digo, ya no me gustaría alargar un poquito más esto. Entonces, antes que nada, pues agradecerte, Fabiola, por haber venido. Creo que necesitamos tener a gente experta que domine estos temas, pues hablándole a todo el mundo, ¿no? A los empresarios, realmente pues escucharlo de ustedes, gente como tú que ha tenido experiencia en un montón de países, ¿no? En Inglaterra también, con implementaciones de estrategias de este tipo, con grandes corporativos, muy involucrada también con el tema de, bueno, con Hacienda, con entidades regulatorias y demás. Entonces, creo que tenemos que pues, ser voceros de esto y es un poco la intención de estas entrevistas, que estos temas no se queden solamente en algunas personas o en algunas empresas, sino que realmente se democratice, que todos sepan de lo que es sostenibilidad, taxonomía y demás. Entonces, pues bueno, agradecerte por haber venido y me gustaría también para cerrar, pues decirle a la gente dónde te podrían encontrar, dónde pueden conocer acerca de Tálata y también un poquito en estos últimos minutos que nos digas cuáles son los servicios que ofrecen y digo, cómo los pueden contactar, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Es un gusto estar con ustedes y nuevamente muchas felicidades. De verdad, es un privilegio trabajar con una institución financiera que ya te da las cosas que todas las demás te piden para poderte dar un greenium, ¿no? Entonces eso es padrísimo porque dices tú, bueno, ya te doy lo que necesitas, ya vente, ¿no? O sea, vamos a hacer algo juntos, eso está padrísimo, muchas felicidades. Gracias. Y con todo gusto, nosotros nos pueden encontrar, nuestra página de internet es www.talataenergy.com.mx, mi correo personal fabiola.garcia @talataenergy, todo junto, .com.mx. Y bueno, de los servicios que ofertamos, hacemos precisamente todo lo que son las estrategias de cero neto que te conllevan cálculo de huella de carbono, compensaciones tanto domésticas como voluntarias, la misma estrategia de cero neto que nos basamos en el estándar Science Based Target Initiative. Realizamos estrategias de ESG que incluye tu análisis de materialidad, políticas de ESG, los QPIs, que son sumamente importantes para aterrizarlo, reportes de sostenibilidad con cualquiera de los estándares podemos trabajar, estrategias de manejo de riesgos, nos enfocamos mucho a la parte operativo-climática y tenemos también la gestión de financiamientos verdes, como ya lo mencioné, estructuración de bonos verdes y lo que son las Second Party Opinions o SPOs. Okay. Y con aliados estratégicos podemos implementar estrategias de eficiencia energética, de gestión del agua y, por ejemplo, también de manejo de residuos. Y ahorita, como gesto de agradecimiento y con el gusto de poder trabajar con las personas que nos escuchen y estén interesadas, les podemos ofertar también una asesoría gratuita de 30 minutos en los temas que ustedes elijan. Y les podemos ofertar también un 15% de descuento en cualquiera de los servicios de consultoría que les acabo de mencionar para que se animen, podamos trabajar juntos y tener un impacto positivo en nuestro país. Buenísimo, pues muchísimas gracias, Fabiola. Los invitamos a que investiguen un poquito más de Tálata y pues bueno, cualquier duda que puedan tener pueden contactarnos a nosotros, a cualquiera de los dos, Fabiola, a nosotros en Green Rent, y felices de ayudarlos. Muchas gracias. Gracias.